En Turquía, el cielo se oscureció paulatinamente, como si una vasta manta negra cubriera el horizonte. Nubes densas se acumulaban, obstruyendo la luz solar y generando un ambiente inquietante que anunciaba lo que estaba por llegar. La gente en las calles empezó a mirar al cielo con nerviosismo, percibiendo el cambio en el aire, un cambio que presagiaba una tormenta intensa. Si consideras que existe algo más allá de este plano terrenal y otras cosas que la ciencia aún no ha logrado explicar, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. El viento, inicialmente apenas perceptible, comenzó a intensificarse. Sus murmullos se transformaron en aullidos mientras giraba alrededor de los altos edificios y las copas de los árboles, como si la naturaleza misma estuviera furiosa. El viento rugía con una ira descontrolada, llevando hojas y escombros que giraban en el aire como juguetes de un gigante invisible. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, al principio tímidas y dispersas, pero luego en un torrente furioso que empapaba todo a su paso. Las calles se transformaron en ríos temporales y los edificios, que antes eran imponentes, parecían encogerse bajo el embate del agua y el viento. Las luces parpadeaban y se apagaban, mientras los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad que dominaba la ciudad. Los árboles, que alguna vez se alzaron majestuosamente hacia el cielo, ahora se inclinaban ante la furia del viento. Sus ramas retorcidas y agitadas, como tentáculos en un mar tormentoso, hacían que los techos de los edificios temblaran y crujieran bajo la presión del viento. Las ventanas gemían y protestaban contra la embestida de la tormenta. Los remolinos de viento se formaban en las calles, girando y retorciéndose como monstruos voraces que devoraban todo a su paso. Los carteles publicitarios se desgarraban y volaban por el aire. Los vehículos eran arrastrados como hojas secas, y los postes de luz se tambaleaban peligrosamente, amenazando con caer en cualquier momento. En medio del caos y la destrucción, las multitudes luchaban por mantenerse en pie, aferrándose a sus paraguas con desesperación mientras el viento los zarandeaba como si fueran simples juguetes. Algunos se refugiaban en portales y entradas de edificios, buscando un respiro momentáneo del diluvio que caía sin piedad. En esos momentos de desesperación, algunos recordaban pasajes bíblicos que hablaban del fin de los tiempos, cuando la naturaleza se levantaría en cólera y la humanidad enfrentaría su juicio final. En las mentes de muchos, la imagen de la tormenta violenta evocaba las palabras del Apocalipsis, donde se hablaba del cielo oscurecido y los elementos desatados como señales del fin de los días. El firmamento se cubría lentamente, como si una sombra oscura se extendiera sobre el mundo, evocando escenas apocalípticas descritas en el libro del Apocalipsis. Las nubes se amontonaban en el horizonte, oscuras y ominosas, como si la misma naturaleza estuviera advirtiendo a la humanidad de la llegada de tiempos oscuros y turbulentos. El viento comenzaba a soplar con una furia indomable, arrastrando consigo hojas, ramas y todo lo que encontraba a su paso. Las ráfagas golpeaban contra los edificios altos y los árboles, sacudiéndolos como si fueran barcos en un mar embravecido. Era una escena impresionante, donde la fuerza de la naturaleza se manifestaba en toda su magnitud, recordándonos lo pequeños e insignificantes que somos ante su poderío. Entonces, la lluvia comenzaba a caer, primero como un suave murmullo y luego en un diluvio desenfrenado que empapaba todo a su paso. Las calles se convertían en ríos temporales, los charcos se formaban en cada esquina y el sonido de los truenos retumbaba en el aire, como si el mismo cielo estuviera clamando justicia sobre la tierra. Los rascacielos y los árboles se sacuden violentamente bajo la presión del viento tempestuoso, como si estuvieran siendo zarandeados por fuerzas invisibles. Es una escena surrealista donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja, y uno no puede evitar preguntarse si lo que está presenciando es realmente parte de este mundo o de algún otro reino desconocido. Los remolinos se forman en las calles, girando y retorciéndose como serpientes voraces que devoran todo a su paso. Los escombros vuelan por el aire, los carteles publicitarios se desgarran y los vehículos son arrastrados como juguetes por la fuerza del viento. Es un paisaje de caos y desolación, donde la humanidad parece estar al borde del abismo, luchando por mantenerse en pie en medio de la tormenta. Las multitudes se aferran a sus paraguas con desesperación, luchando contra el viento que los empuja hacia atrás con cada ráfaga. Los paraguas se vuelven del revés, las sombrillas se rompen y los esfuerzos humanos parecen ser en vano ante la furia desatada de la naturaleza. Pero, a pesar de todo,
la determinación humana persiste y la gente continúa resistiendo, aferrándose a la esperanza de que algún día la tormenta pasará y la calma volverá a reinar en la tierra. En tiempos como los que vivimos, es inevitable reflexionar sobre las similitudes entre lo que estamos experimentando y las profecías bíblicas de las 7 trompetas del libro del Apocalipsis. Las comparaciones entre las calamidades actuales y los eventos catastróficos descritos en las Escrituras son sorprendentes. ¿Acaso no estamos presenciando la manifestación de estas profecías en nuestros días? Las tormentas, los terremotos, las inundaciones, cada uno de estos desastres naturales nos recuerda la fragilidad de la vida humana frente al poder impresionante de la naturaleza. En un abrir y cerrar de ojos, nuestras vidas pueden cambiar para siempre, recordándonos nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia de fuerzas que van más allá de nuestro control. En momentos como estos, es crucial encontrar consuelo en nuestra fe y buscar apoyo en nuestra comunidad. Las Escrituras nos recuerdan una y otra vez que no estamos solos en medio de las tormentas de la vida. En el Salmo capítulo 46, versículo 1, se nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es en momentos de adversidad que nuestra fe se pone a prueba, pero también es cuando más necesitamos aferrarnos a ella. Más allá de las interpretaciones religiosas, estas crisis también nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y sobre cómo debemos responder a los desafíos que enfrentamos. ¿Estamos siendo buenos administradores del planeta que se nos ha confiado? ¿Estamos cuidando adecuadamente de nuestra comunidad y de aquellos que más lo necesitan? En tiempos de dificultad, es crucial recordar que estamos todos unidos en esta prueba. En Efesios 4:16 se nos alienta a mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. En momentos como estos, debemos unirnos y apoyarnos mutuamente, hallando fuerza en nuestra comunidad y esperanza en la promesa de un futuro mejor. Aunque pueda parecer complicado hallar luz en medio de tanta oscuridad, debemos recordar que las crisis también pueden ser oportunidades para el crecimiento y la renovación. En Santiago 1:2-4 se nos enseña: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a cabo su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. En la Biblia, encontramos muchas referencias a fenómenos naturales como lluvias torrenciales, granizos destructivos y vientos huracanados, que se utilizan como manifestaciones del juicio divino. Estos pasajes transmiten la idea de que Dios tiene el control supremo sobre la naturaleza y puede emplearla para expresar su ira o juicio hacia aquellos que desafían su voluntad. En Ezequiel 13:11-13 se advierte sobre las consecuencias de vivir en falsedad y engaño. Así dice el Señor Jehová: ay de los que construyen paredes blancas con cal, aun cuando sus muros estén cubiertos de cal, yo los derribaré con lluvias torrenciales, granizos destructivos y vientos huracanados. Esta imagen representa el juicio de Dios sobre quienes confían en su propia astucia en lugar de en la verdad revelada por Él. En Ezequiel 38:22 se presenta una imagen similar de juicio divino: y me encargaré de juzgarlo con pestilencia y sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, lluvias impetuosas, granizos, fuego y azufre. Esta descripción resalta el poder y la justicia de Dios para castigar a quienes se oponen a su voluntad. El profeta Isaías también nos presenta una visión de la furia divina en Isaías 30:30, y Jehová hará oír su voz poderosa y mostrará el descenso de su brazo, con furia ardiente, con llama de fuego consumidor, con torrentes de lluvias, y con granizo. Esta imagen recuerda que Dios es el Señor de la naturaleza y puede usarla como un instrumento de juicio y castigo. Finalmente, el libro de Job nos invita a reflexionar sobre la soberanía de Dios sobre la creación en Job 38:22-23. Has entrado tú en los tesoros de la nieve, y has visto los tesoros del granizo, que tengo guardados para el día de la angustia y para el tiempo de batalla y guerra. Esta imagen nos recuerda que Dios tiene control absoluto sobre todos los elementos de la naturaleza y puede utilizarlos según su voluntad. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo,
crees que hay algo más aparte de este plano terrenal, suscríbete y deja tu like para continuar investigando y creando contenido de tu interés. En los pasajes bíblicos citados, se presenta una descripción asombrosa y aterradora de la magnitud del granizo que caerá sobre la tierra como parte del juicio divino. En Apocalipsis 16:21 se menciona, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga del granizo, porque su plaga era muy grande. La magnitud de estas piedras de granizo es tan extrema que la gente, en su desesperación y sufrimiento, blasfema contra Dios debido a la terrible plaga que están padeciendo. La Nueva Traducción Viviente, NTV, y la Biblia Dios habla hoy, DHH, proporcionan traducciones que nos ayudan a entender mejor la devastación que provocará esta plaga de granizo. La Antidy traduce que las piedras de granizo tienen un tamaño aproximado de 34 kilogramos cada una, lo cual subraya la magnitud de esta catástrofe natural. Por otro lado, la DHH indica que los granizos son incluso mayores, pesando más de 40 kilogramos cada uno, reforzando así la idea de la tremenda fuerza destructiva de esta plaga. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del juicio divino y la magnitud de la ira de Dios. Nos muestran que, en su justicia, Dios puede enviar castigos severos a la tierra como consecuencia del pecado y la maldad humana. Sin embargo, también nos recuerdan que, incluso en medio del juicio y la tribulación, Dios sigue siendo soberano y tiene el control de todas las cosas. La imagen de los gigantescos granizos cayendo del cielo nos confronta con la realidad de la ira divina y nos lleva a cuestionar nuestra propia relación con Dios. Nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a su voluntad y en reverencia ante su poder, además de instarnos a buscar su perdón y misericordia, sabiendo que solo a través de una relación restaurada con Él podemos encontrar verdadera paz y seguridad, incluso en las tormentas más terribles de la vida. Tanto en las tormentas literales como en las metafóricas, surge la oportunidad de hallar significado y fortaleza espiritual. Las adversidades que enfrentamos pueden interpretarse como lecciones sobre la fe y la confianza en Dios, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que guía nuestro camino. En la Biblia, encontramos numerosos relatos de personas que atravesaron tormentas físicas y espirituales. Uno de los pasajes más conocidos es el relato en el Evangelio de Mateo, donde Jesús calma una tormenta mientras está en una barca con sus discípulos. En Mateo 8, 23-27, se describe cómo Jesús y sus discípulos están en una barca cuando se desata una gran tormenta en el mar, al punto de que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús les respondió, «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Luego se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y dijeron, «¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?». Este relato nos enseña que, incluso en medio de las tormentas más violentas, Jesús tiene el poder de traer calma y paz a nuestras vidas. Nos recuerda que, aunque a veces parezca que estamos solos y desamparados, Dios siempre está con nosotros, listo para extendernos su mano y brindarnos alivio. Las tormentas físicas que enfrentamos pueden ser poderosas analogías de las tormentas emocionales y espirituales que experimentamos. Así como Jesús calmó las olas del mar, también puede calmar las tormentas que agitan nuestras mentes y corazones. En tiempos de angustia y desesperación, podemos recurrir a Dios en busca de consuelo y fortaleza, confiando en que Él nos sostendrá y nos guiará a través de las aguas turbulentas. En la historia de Job, encontramos un claro ejemplo de cómo la fe puede ser puesta a prueba en tiempos de adversidad. A pesar de perder a su familia, su salud y sus bienes, Job se mantuvo firme en su fe en Dios y no vaciló en su confianza en Él. Aunque enfrentó dificultades inimaginables, su fe permaneció constante y, al final, fue recompensado por su perseverancia. En el libro de Job, capítulo 38, versículos 1 al 3, Dios responde a Job desde una tormenta, recordándole su poder y soberanía sobre todo. La Escritura dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás. Esta narrativa nos enseña que, aunque las tormentas de la vida puedan ser difíciles de soportar, Dios está presente en medio de ellas, sosteniéndonos y fortaleciéndonos.
Debemos recordar que nuestras pruebas y tribulaciones son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. Así como Jesús calmó las olas del mar y Job mantuvo su fe durante la tormenta, nosotros también podemos hallar paz y esperanza en Dios en medio de nuestras propias pruebas. Al confiar en Él y aferrarnos a nuestra fe, podemos superar cualquier tormenta que se cruce en nuestro camino, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso. Hoy en día, vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y turbulencia. Las señales de los tiempos nos rodean, recordándonos que la venida del Señor se acerca. Sin embargo, muchos parecen distraídos por preocupaciones mundanas, ignorando las advertencias y señales que nos rodean. En Mateo 24:36, Jesús nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esta declaración nos recuerda la importancia de estar siempre preparados, vigilantes y en comunión con Dios, ya que no sabemos cuándo será su regreso. Las señales de los tiempos nos advierten sobre la proximidad de este evento, y es nuestra responsabilidad estar alertas y espiritualmente preparados. Las catástrofes naturales, los conflictos políticos y las crisis económicas son solo algunas de las señales que nos advierten de la cercanía del retorno de Cristo. Estos eventos nos recuerdan la fragilidad de la vida humana y la necesidad de estar firmemente arraigados en nuestra fe. En 1 Tesalonicenses 5, 2-6, Pablo nos exhorta: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velad y sed sobrios. Es esencial que, como creyentes, estemos alertas y vivamos de acuerdo con los principios del reino de Dios en todo momento. Debemos rechazar las obras de las tinieblas y vivir una vida que refleje la luz de Cristo. Esto implica estar espiritualmente preparados, fortaleciendo nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. El llamado a despertar y estar vigilantes es urgente. No podemos permitirnos ser complacientes ni distraídos por las preocupaciones mundanas. Una de las principales razones para confiar en Dios es su fidelidad inquebrantable. Las Escrituras muestran cómo Dios cumple sus promesas y provee para quienes confían en Él. En Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, leemos: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta promesa nos asegura que Dios cumplirá lo que ha prometido, y podemos confiar en su fidelidad en todo momento. El fuerte diluvio en Turquía, que ha causado devastación y pérdidas, puede interpretarse de diversas maneras, incluida la percepción de eventos naturales como castigos divinos. Sin embargo, es crucial distinguir entre creencias religiosas y explicaciones científicas. Los desastres naturales, como inundaciones, a menudo son atribuibles a fenómenos meteorológicos y geológicos. En lugar de atribuirlos a la ira de Dios, es fundamental enfocarse en la preparación, la mitigación de riesgos y la resiliencia para minimizar el impacto en el futuro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si piensas que existe algo más allá de este plano terrenal, comparte este video con tus amigos, en tus redes sociales y con tu comunidad. Suscríbete y déjame un comentario para que juntos podamos desentrañar los grandes misterios que nos rodean.